Entonces, como dije, estos son los prefijos del sistema internacional y nos van a permitir abreviar aún más estas cantidades. Por ejemplo, 10 a la 6. ¿Quién es 10 a la 6? Aquí está, 10 a la 6 es mega. Es mega, que se simboliza con la letra M mayúscula. Entonces esto va a ser lo mismo que 4.5 megametros. Así. Al tener esta M ya representa el por 10 a la 6. Así esta M mayúscula. A ver ahora este ejemplo, 10 a la 9. ¿Quién es 10 a la 9? Es giga. Entonces por eso este número se va a escribir ahora de esta manera. Más bien se puede escribir así. 7.32 gigasegundos. Así esta G mayúscula representa 10 por 10 a la 9. Y así de manera muy abreviada podemos escribir estas cantidades. O de hecho, de ahí viene la palabra gigabyte o megabyte. Hagan de cuenta que estos son bytes. Con B mayúscula, los de la computadora. Entonces, por eso, de aquí viene la palabra gigabyte. Es decir, hagan de cuenta una memoria que tiene 7.32 gigabytes. ¿Qué significa eso? Que tiene 7.32 por 10 a la 9 bytes de memoria. Es decir, esta cantidad de bytes de memoria. Entonces eso significa, de ahí vienen todos esos nombres. Igual megabyte, aquí nada más pues sería byte. Entonces, y aquí también con los chicos se cumple, por 10 a la menos 6. ¿Quién es por 10 a la menos 6? Aquí está, es micro. Se simboliza con la letra griega mu. Es decir, esta es la letra griega mu. Es la antecesora de nuestra M. Entonces, este número 3.8 por 10 a la menos 6 amperes se escribiría como 3.8 microamperes. Así, de esta manera. Esta es la cantidad, microamperes. Luego por 10 a la menos 9. ¿Quién es por 10 a la menos 9? Nano. Entonces, este número sería 2.16 nanómetros. Así es como se escriben estas cantidades. De ahí viene nanotecnología, es porque estudia estos objetos de este tamaño, de este orden de tamaño, de por 10 a la menos 9, de nanómetros. Entonces, así es como se ocupan estos prefijos del sistema internacional. A ver, copien estos otros ejemplos. Bueno, lo que escribí al último. A ver, copien. Así como título, movimiento rectilíneo uniforme. Nos voy a abrir otro programa. El movimiento rectilíneo uniforme es como dice, es el estudio del movimiento de cuerpos que se mueven en línea recta. Hagan de cuenta, un coche que se mueve en línea recta. Hagan de cuenta que es un coche. Uniforme significa igual. ¿Qué cosa es igual? Bueno, la velocidad en este movimiento se supone que la velocidad es constante, es decir, que no cambia. Constante es que se mantiene igual. Bueno, sé que es difícil que se vea eso en la realidad, pero nos da una noción de cómo es el movimiento, de predecir el movimiento, suponiéndolo constante. Y más al rato, ahorita vamos a ver con aceleración. Bueno, entonces, y solamente para este caso, en el que la velocidad es constante, se va a ocupar la siguiente fórmula. Velocidad es igual a
distancia dividido entre del tiempo. Esa es la fórmula que se va a ocupar. Velocidad es igual a distancia dividido entre del tiempo, solamente para cuando la velocidad es constante. Bueno, entonces, ¿cómo se ocupa esta fórmula? Vamos a ver. V pues es la velocidad, y D es la distancia, y T pues es el tiempo. Bueno, entonces miren, vamos a copiar esta tabla, esta pequeña tabla. Miren, si la velocidad nos la piden o nos la dan en kilómetros sobre hora, significa, si la velocidad está en kilómetros sobre hora o nos la dan en kilómetros sobre hora, significa que la distancia la vamos a manejar en kilómetros y el tiempo lo vamos a manejar en horas. Así, de esta manera. Así es como se maneja esta fórmula. Ahora, si la distancia nos la dan o nos la piden en metros sobre segundo, entonces la distancia debe estar en metros y el tiempo en segundos. Sé que parece evidente, pero al hacer los ejercicios, pues sí sirve de alguna manera esta tabla. Ahorita van a ver. Bueno, entonces copien esto de acá. Este ejercicio. Un leopardo corre a razón de, digamos, 120 kilómetros sobre hora. Entonces la pregunta es, ¿qué distancia recorre en media hora? A ver, copien el problema. Bueno, entonces vamos a resolverlo. Para resolver el problema, pues vamos a ir en orden. Vamos a poner primero datos, los datos que nos dan, y después la fórmula que vamos a ocupar. Bueno, ¿qué datos nos dan? Corre a razón de 120 kilómetros sobre hora. Esto es la velocidad. A esta velocidad se desplaza 120 kilómetros sobre hora. Así. A ver qué otro dato nos dan. ¿Qué distancia? Bueno, esa es la incógnita. Eso es lo que debemos hallar. La interrogación. ¿Qué distancia recorre en media hora? Eso es el tiempo. Media hora. Sé que son 30 minutos. Pero aquí se debe aplicar la tabla. Es decir, si la velocidad ya me la dieron en kilómetros sobre hora, significa que el tiempo en que lo debo detener. Aquí está, la velocidad en kilómetros sobre hora. Significa que el tiempo en que debe estar en horas. No en minutos, sino en horas. Entonces no vamos a manejar 30 minutos. Aquí dice media hora. Pues eso vamos a escribir. Un medio ¿de cuánto? De horas. Así, de esta manera. Pues sí, nos dice qué distancia recorre en media hora. Pues eso dice acá, es un medio de hora. Ya sea que lo pongan en fracción o en decimales. ¿Cuánto es un medio en decimales? 0.5. Ahí está, 0.5 horas. Así se debe escribir el tiempo, para que estén acoplados en horas. Aquí, porque este está en kilómetros sobre horas. ¿Sí se entendió? Bueno, entonces ya que anoté los datos, ahora sí, la fórmula. ¿Qué fórmula ocupamos? Pues la que di al principio. Velocidad es igual a distancia entre de tiempo. En esta ocasión, ¿qué nos piden? Nos piden la distancia. Eso es lo que nos piden, la distancia. Entonces,
¿Cómo encontramos la distancia? Hay que despejar, hay que dejarlos solitos sin que nadie le estorbe. Es decir, simplemente hay que quitarle todos los demás términos y que quede solito para poder encontrar su valor. Bueno, ¿quién le estorba? El tiempo. ¿Qué le está haciendo el tiempo? Lo está dividiendo. Entonces, ¿cómo va a pasar al lado izquierdo? Multiplicando, porque dividir es lo contrario a multiplicar. Entonces recuerden, así es como se despeja, como hicimos en ecuaciones lineales en matemáticas, que se despejaba la x. En este caso quiero la distancia, así que la despejo. El tiempo, ¿qué le hace? Le está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Entonces tiempo por velocidad es igual a ¿cuánto? A distancia. Así, el tiempo estaba abajo, pasó arriba aquí de este lado. Estaba dividiendo, pasó multiplicando. Y ya. Y lo único que hago es ponerlo derecho. Es decir, la distancia ahora la pongo del lado izquierdo y velocidad por tiempo del lado derecho. Es decir, es lo mismo tiempo por velocidad que velocidad por tiempo. Es lo mismo, no pasa nada. Ahí está, y esta ya es la fórmula. Aquí ya está la distancia despejada. Me dice, distancia es igual a velocidad por tiempo. Y ya sustituimos los datos. Distancia, que va a ser igual. Velocidad, ¿cuánto vale la velocidad? 120 kilómetros sobre hora. Multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es, como dije, 1/2 de horas. O 0.5, pueden ocupar el valor que quieran. Entonces, distancia, que es igual. 120 por 1/2, ¿cuánto es? Pues es precisamente eso, es sacar 1/2 de 120, es decir, la mitad de 120. ¿Cuánto es la mitad de 120? Es 60. ¿Y la distancia en qué se debe medir? En kilómetros. Otra vez volvemos a la tabla. Si la velocidad estaba en kilómetros sobre hora y el tiempo en horas, ¿la distancia en qué debe estar? En kilómetros. Así, y es por eso que la distancia la pongo en kilómetros. Así, de esta manera. Entonces, este es el resultado. Esta es la distancia que recorre el leopardo en media hora. Se hubiera obtenido el mismo resultado si aquí hubiera puesto 0.5 horas. 0.5 por 120, si lo hubieran hecho a mano o en la calculadora, les hubiera dado 60. Ahí está, es lo mismo, no se preocupe. Cualquiera de los dos está bien. Bueno, entonces vayan, copien este ejercicio. Bueno, entonces en este tema de MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, unos le llaman MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero es lo mismo. Entonces, aquí la velocidad ya no es constante. La velocidad, bueno, sigue siendo en línea recta, pero aquí la velocidad ya cambia. La velocidad va cambiando. Y entonces vamos a introducir el concepto de aceleración. Entonces, a ver, introduzcamos el concepto de aceleración. ¿Qué es aceleración? Es el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Es decir, conforme cambia el tiempo. Entonces eso es aceleración. A ver, copien. Paso bueno, copien la fórmula. Aceleración es igual a velocidad final menos inicial entre del tiempo. A es la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Bf es la velocidad final en metros sobre segundos. Bi es la velocidad inicial en metros sobre segundos, también se debe medir. Y t es el tiempo en segundos. Bueno, si ya copiaron, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner
Pregunta. O más bien, un automóvil viaja a razón de digamos 12 metros sobre segundo. Bueno, vamos, y después pisa el freno de repente por cualquier razón y se detiene en 2.5 segundos. Entonces la pregunta es: ¿cuál es el valor de su aceleración? Bueno, unos, como se va deteniendo, unos le llaman su desaceleración. Pero la desaceleración es lo mismo, es la aceleración, es lo mismo. Nada más que se espera que sea negativa, por lo que se va deteniendo. Entonces, a ver, copien el ejercicio. Voy grabando. Ahora, entonces, un automóvil viaja a razón de 12 metros sobre segundo, pisa el freno de repente y se detiene en 2.5 segundos. ¿Cuál es el valor de su desaceleración? Bueno, entonces ocupamos la fórmula de aceleración. Primero los datos. Como inicia en este problema, cuando tomamos el tiempo, la velocidad que tomamos cuando empezamos a medir el tiempo, pues es 12 metros sobre segundo. Es la velocidad con la que inicia este problema. Y dice se detiene en 2.5 segundos, ese es el tiempo. Y como al final se detiene, pues la velocidad final es 0. Porque pues sí, al final está quieto, entonces por eso su velocidad final es 0. Y ya se ocupa la fórmula de aceleración, velocidad final menos inicial entre de tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad final? Quedamos 0 menos velocidad inicial, que es 12 metros sobre segundo, entre del tiempo, que es 2.5 segundos. 0 menos 12, ¿cuánto es? Menos 12 entre 2.5 segundos. Y menos por más, menos. Y 2 entre 2.5, 4.8. Ahí está, y este es el resultado. El signo es negativo porque el objeto va disminuyendo su velocidad. Ahí está. Entonces vayan copiando.